Años. Muy buenas noches, ¿cómo están? Soy Eduardo Sepúlveda, soy periodista, soy director del medio El Líbero y estamos inaugurando un nuevo programa de televisión, 2020, más que una decisión. Estoy esta noche junto a Silvia Izaguirre, investigadora del CEP, y junto a Max Colodro, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo están? Estamos muy contentos porque estamos iniciando una temporada de este nuevo programa, un programa de análisis, un programa de conversación, donde vamos a tratar cada semana de desatar aquellos nudos informativos que hacen falta hoy día analizar en nuestro país. Vivimos momentos muy especiales, momentos difíciles para algunos, momentos complejos, momentos que es necesario, como digo, analizar y conversar en buen tono y con buena información. Lo que tengo en mis manos es la propuesta del texto de reforma constitucional que va a permitir que el 26 de abril, aquí lo estoy mostrando, fíjense en las firmas, va a permitir que el 26 de abril del año 2020, del 2020, Chile pueda ir a las urnas y pueda elegir, pueda votar y pueda decidir si es que quiere o no una nueva constitución. 2020, un año decisivo, y por eso que este programa tiene ese nombre, 2020, una coproducción entre El Líbero y TV+. Vamos a tener dos bloques. En este primer bloque vamos a analizar, como digo, estos nudos de la semana, y en un segundo bloque vamos a tener a dos invitados especiales. Va a estar Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, y también va a estar Óscar Landerreche, quien suena como uno de las figuras presidenciales del Partido Socialista. Él tiene una vasta trayectoria de economista, lo conocemos bien. Nuestros panelistas estables, Silvia y Max, cada semana van a preparar un tema que lo van a introducir y luego nosotros los vamos a conversar, algunas veces a debatir, vamos a tener puntos de vista distintos. Hoy debutamos con Silvia Izaguirre y precisamente este tema del acuerdo de la reforma constitucional. Hola, buenas noches, Max, Hola, Eduardo. buenas noches. Sí, la Comisión Técnica presentó este viernes el proyecto de reforma constitucional y, como resumen, ¿verdad?, este proyecto tiene dos preguntas. La primera pregunta que se plantea a la ciudadanía es si usted quiere una nueva constitución, y acá hay un gesto simbólico. La respuesta o la alternativa no es sí y no, que hace alusión al plebiscito, sino que es rechazo o apruebo esta nueva constitución. Y la segunda pregunta tiene que ver con, en el caso de aprobarse la nueva constitución, ¿qué órgano le gustaría a usted que redactara esta nueva constitución? Y acá tenemos dos alternativas. Tenemos una que es una comisión mixta, compuesta en un 50% por parlamentarios y un 50% por ciudadanos electos democráticamente. Y la segunda alternativa es una convención constitucional, donde todos los miembros de la convención son ciudadanos electos democráticamente. En la primera, en la convención mixta, todos los miembros pueden ir a la reelección parlamentaria después. En la segunda, que son solamente ciudadanos electos, no pueden ir a una reelección. En el caso de que haya parlamentarios. Claro. No. En el caso no. Los ciudadanos tampoco pueden ir a la reelección. En la convención mixta, la comisión constitucional, la segunda alternativa, no tiene parlamentarios, son solamente ciudadanos electos, y en esa alternativa ninguno puede. De esos ciudadanos puede participar. Ninguno puede participar de las parlamentarias siguientes. Y acá hay dos temas que son interesantes que los quería plantear. El primero es que si esas comisiones tienen disensos o dudas, ¿a quién le van a pedir ayuda? No al Tribunal Constitucional, sino que a una comisión constituida por 5 miembros de la Corte Suprema que se deben sortear. Para dirimir controversia. Para dirimir controversia. Y el segundo tema es que esta propuesta de reforma constitucional no se hace cargo de el punto político que hay que todavía zanjar, que tiene que ver con cómo van a ir los independientes en esta elección, si vamos a tener cuotas para las mujeres y escaños reservados para los pueblos originarios. Ese es un tema que no está, que hay que zanjarse después en la discusión política. Que efectivamente no quedó puesto en este documento, precisamente porque generaba tal nivel de controversia dentro, de hecho, de ambos, de la oposición y del gobierno y del oficialismo, y por lo tanto se dejó para más adelante, de manera que esto se pueda votar pronto, porque el Servicio Electoral del CERVEL tiene que organizar una elección, tiene que organizar y tiene muy poco tiempo. Un plebiscito tiene poco tiempo. Pero precisamente de ese punto, Silvia, que tú planteabas, de esta controversia, a mí me gustaría que tomáramos posición y que me digan ustedes si están de acuerdo con tener
o escaños reservados para independientes, pueblos originarios, mujeres, o que haya un trato preferencial para ellos en este proceso que vamos a vivir. Max. A ver, primero que nada decir que respecto de este acuerdo me parece notable la capacidad que tienen los partidos y los representantes de los partidos para llegar a acuerdos cuando las urgencias son apremiantes. Lo vimos en el acuerdo del 15 de noviembre, cuando finalmente el presidente de alguna manera da un plazo perentorio y finalmente los partidos logran ponerse de acuerdo en la necesidad de que se abra este proceso constituyente. Y ahora de nuevo una comisión también diversa, convocada básicamente por partidos políticos distintos, logra en un plazo relativamente breve ponerse de acuerdo en un acuerdo de reforma constitucional muy importante. Es decir, cuando se requiere voluntad política, yo creo que una señal importante que estamos observando hoy día es que los actores políticos tienen capacidad de ponerse de acuerdo. Y eso me parece muy relevante. Bien. Desde el punto de vista de lo que va a ser probablemente el tema de la controversia en las próximas semanas, en los próximos meses, yo en particular tiendo a ser contrario a los escaños reservados. Para los tres grupos que y para cualquiera, por la sencilla razón de que siento que en general los escaños reservados tienden a distorsionar el principio elemental de la democracia, que es el valor de que un hombre y un voto valen lo mismo. Y de que por lo tanto cuando tú predefines el resultado, es decir, aseguras que un determinado grupo, una determinada minoría, por muy importante que sea, se va a asegurar un determinado porcentaje de los escaños escogidos, me parece que se distorsiona ese principio de igualdad ante el voto. Ahora, yo sinceramente creo incluso que no es necesario. O sea, si tú lo piensas, si las mujeres, que en Chile son efectivamente más o menos la mitad de la población, votan por mujeres, no hay ninguna necesidad de asegurarles la mitad de los cupos. Si los independientes deciden votar por independientes voluntariamente, van a tener una inmensa mayoría de representantes entre los delegados, entre los constituyentes. Si los pueblos originarios deciden votar por candidatos que vayan en las listas como representantes de las minorías indígenas, va a ocurrir lo mismo. Ahora, a mí lo que no me gusta es la idea de que finalmente esto pasa por un acuerdo previo de los actores políticos respecto de asegurarle cupos a las minorías, por una sencilla razón además. ¿Por qué las minorías indígenas, que me parecen muy respetables y muy legítimas, que tengan sus representantes, pero no las minorías sexuales, por ejemplo? O las minorías que tienen capacidades distintas. O sea que se podría abrir, ¿crees tú? O sea, creo que esa es una discusión que termina al final diciendo, bueno, ¿por qué se privilegia a una minoría y no a las otras? Que estamos hablando de 3 grupos y podrían haber 15 grupos, Silvia. Es verdad que existe esa complejidad, pero también es verdad que, la lista nacional se descartó y acá vamos a elegir personas representando distritos, claro, ¿verdad? Para elegir 155 personas o 172, dependiendo de cuál sean los dos casos. Exacto, y en ese sistema, ¿verdad?, los pueblos originarios, que son un 10% de la población, están distribuidos de forma heterogénea en el territorio nacional y puede que no les alcance, a pesar de ser de un 10%, estar muy subrepresentados en el Parlamento, y de hecho lo están, ¿verdad? Porque están distribuidos, o sea, esta forma electoral no les favorece. Una lista nacional te favorece porque tú votas a nivel nacional, entonces todos los pueblos originarios distribuidos en todo Chile pueden votar por sus propios candidatos. ¿Y este acuerdo descartó la lista nacional? Este acuerdo descartó la lista nacional, entonces cuando tú tienes ese problema, te pasa justamente que hay minorías que se ven desfavorecidas y no pueden estar representadas como corresponde en el Congreso porque están diseminadas en el territorio y estos distritos no les favorecen. Entonces yo por esa razón sí creo que para los pueblos originarios sería bueno tener escaños reservados, no así con el tema de las mujeres, porque las mujeres estamos distribuidas de forma homogénea en el territorio nacional. Estoy a favor de las cuotas de las mujeres porque es importante tenerlas en la papeleta, pero como tú dices, somos el 50%, votamos, podemos elegir mujeres y en ese sentido no tenemos este hándicap que sí tienen los pueblos originarios. Y los independientes, más aún, son mayoría en Chile. Pero ojo, los independientes no se trata de cuotas, se trata de si pueden ir agrupados en movimientos o solamente aislados como una sola persona. Entonces, en lista o... Exacto, o sea, si un grupo de independientes puede crear una lista para ir en ese grupo, cobijar a hartos independientes y que los votos puedan, en el fondo, ayudar a otros independientes de esa lista. Y no como solos, que eso es mucho más difícil para competir. Oye, sí, yo también creo que es importante eso. A propósito del tema de las mujeres y de esta cuota, tú escribiste hoy día en la mañana, o publicaste hoy día en la mañana en la tercera, una columna que se llama El peligro de la metáfora, Silvia, y que planteas el tema de las tesis de este movimiento que hace esta performance, ¿no?, que habla de que el violador eres tú, en fin.
Y es controvertida tu columna y ha recibido mucho ruido durante la tarde. He sido muy criticada en las redes sociales. ¿Quiere aprovechar de decir algo al respecto o no? Sí, a ver, yo creo que yo no puedo negar el impacto que ha tenido las tesis de poner un tema sobre el tapete que tiene que ver con los abusos sexuales y las violaciones. Y creo que han tenido repercusión a nivel mundial, y eso es algo muy bueno. Pero me pasa que cuando uno maximiza el punto, ¿verdad? Y cuando tratas a todos los hombres de violadores y a todas las instituciones del Estado de violador y opresor, me pasa a mí que entonces, al ser todos violadores, entonces nadie es violador. O sea, igualas y los nivelas al tipo que violó, a la persona que es conservador, al tipo que es machista o al tipo que no hizo nada. Entonces me parece que no nos ayuda al final a la causa feminista, que creo que es muy importante. Creo que es sumamente importante, y me pasa que con esta agresividad, me pasa que siento que no ayuda a la causa feminista, aunque sí reconozco, ¿verdad?, que han logrado subir el tema y sacar la voz de un montón de mujeres que han sido abusadas, pero no todos los abusos son de la misma categoría, y creo que es importante los matices y las distinciones. Clarísimo el punto. Les cuento que son las 10 de la noche y 11 minutos, estamos absolutamente en vivo. Pueden interactuar con nosotros a través de Twitter en el hashtag 2020-TV+, 2020-TV+, esa es nuestra cuenta en Twitter. El hashtag es 2020TV+, todo junto, y arroba 2020-TV+. En Twitter estamos, en Instagram, estamos también en Facebook, absolutamente, y Twitter. Pasemos, Max, a tu tema. Tú dijiste que querías hablar del tema económico, así que te escuchamos con toda atención. A mí una de las señales que hubo esta semana me pareció muy preocupante fue el informe del Banco Central, el IPOM, respecto de las proyecciones de lo que son los escenarios económicos para los próximos meses. El discurso de Mario Marcel. Exactamente. Vienen meses difíciles. Esta crisis social y política que hemos vivido desde el 18 de octubre va a dejar secuelas muy complejas desde el punto de vista económico. Va a haber una destrucción importante de empleo, va a haber una caída muy fuerte de la inversión. La proyección que hace el Banco Central es de que el próximo año vamos a tener una caída de la inversión del 4%, que vamos a llegar a niveles de desempleo eventualmente de 2 dígitos. Y a mí lo que me parece extraordinariamente complejo es que vamos a abordar las cosas que comentaba Silvia, una reforma constitucional, un cambio de constitución en un escenario económico muy crítico, donde efectivamente las urgencias para la gente van a ser otras, y donde va a ser muy difícil discutir desapasionadamente, por decirlo de alguna manera, cuestiones bien de fondo que son las que se requiere discutir en el contexto de una reforma constitucional. Eventualmente vamos a estar todavía, si es que caemos en una recesión técnica, saliendo o terminando un proceso cuasi recesivo a fines de marzo, comienzos de abril. Y por lo tanto, el escenario económico nos va a acompañar lamentablemente muy poco para discutir no solo el cambio constitucional, también las reformas de mediano y largo plazo que se requieren y que son las que se han planteado en el contexto de lo que se llama hoy día la agenda social. Sí, hay una cosa que dijo Mario Marcel en el discurso del IPOM, del Informe de Política Monetaria, y es que hizo la siguiente proyección: si es que el desempleo llega a los 2 dígitos, es decir, a 10%, y la inflación llega al 6%, suponiendo que el dólar produce un efecto inflacionario importante, dijo que podría ocurrir que en términos de desigualdad, por ejemplo, retrocediéramos casi 30 años. Hay gente que dice que eso es un poco excesivo. Yo no sé, ¿cómo lo ves tú, Max? A ver, yo creo que siempre las crisis económicas, las recesiones, la pérdida de empleo, la caída de la inversión generan un efecto en materia de desigualdad. Eso es innegable. Los periodos en que la economía crece son periodos en que en general tiende a mejorar la igualdad, y economías que tienden a vivir periodos de crisis tienden en general a generar, al menos en el corto plazo, efectos mayores en términos de desigualdad. Así que no sería extraño que durante los próximos meses, si es que tenemos niveles de desempleo muy altos, y si tenemos efectivamente también un correlato en materia de inflación, producto de lo que va a ser la corrección monetaria, producto del alza del dólar, no sería extraño que efectivamente tuviéramos un costo en materia de desigualdad muy fuerte. Y sería una paradoja gigantesca, porque muchas de las personas que se supone están marchando, están movilizadas en este minuto, son personas probablemente que quieren todo lo contrario que lo que está pasando, que es que se mejoren las condiciones para muchas personas especialmente vulnerables. ¿Cómo lo ves tú? Exacto, Silvia? yo creo que el gobierno y el país enfrenta una tensión muy grande, porque requerimos en este minuto muchos recursos fiscales para financiar una agenda social importante en un escenario donde
la recaudación fiscal está siendo mermada por el IVA bajó en un 25% en el mes de octubre, si no me equivoco, las empresas están con problemas de productividad, por lo tanto, lo que va a recaudar el fisco va a ser menos, y más encima, si tú quieres hacer una reforma tributaria para poder tener mayores ingresos para financiar esta agenda social, no es el mejor momento para subir los impuestos a las empresas que están lidiando con esta crisis económica. Entonces me parece a mí que ahí el equilibrio es muy precario de cómo inyectar recursos a la economía para poder incentivarla y al mismo tiempo recaudar recursos para que el Estado tenga la plata para financiar una agenda social potente. Y además no nos olvidemos que vamos a tener una economía sometida al estrés de tener que ajustarse a una jornada laboral de 40 horas, el cambio que se está finalmente aprobando en el Congreso, una economía que va a tener que ajustarse también a un aumento de las cotizaciones del 10 al 15% en promedio, eventualmente un alza importante en el salario mínimo. Y a mí una de las cosas que me parecen muy relevantes desde el punto de vista político es lo que mencionabas tú, Eduardo. O sea, al final aquí había un costo humano, un esfuerzo, un estrés, un desgaste de energía producto de lo que ha sido todo este movimiento social generado a partir del 18 de octubre. Y una de las paradojas es que la gente empieza a sentir que en vez de estar mejor, está empezando a estar peor. Y eso puede generar al final del día más rabia, más frustración, eventualmente más violencia. Es un efecto muy complejo ese. Y ojo que el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, hoy día en su columna, dice que todas las iniciativas que está haciendo el gobierno y el Banco Central para salir de este problema económico que estamos o para que no caigamos en una recesión va a ser inútil si no paramos la violencia. Y eso también lo dijo el ministro Briones. Entonces, el gobierno y el Banco Central y la clase política están tratando de llevar adelante una agenda económica que permita al país surfear, digamos, la ola, pero si no logramos imponer el orden público, controlar la violencia, de nada va a servir y vamos a tener un escenario muy complejo en marzo. Bueno, ese es precisamente otro de los nudos de la semana, el tema de la agenda de seguridad. Ustedes vieron cómo efectivamente en la Cámara de Diputados avanzó este proyecto anti-saqueos, anti-barricada, etcétera, y claramente pareciera haber un cierto avance en ese sentido. Hemos tenido, y en esto hay que tocar madera, pero hemos tenido un diciembre hasta aquí relativamente más tranquilo de lo que fue octubre, lo que fue noviembre. Hay quienes dicen que es por el efecto Navidad, etcétera, etcétera. También puede haber un cierto efecto de desgaste, pero también hay un tema con la opinión pública. Fíjense que hace poco rato se liberó la encuesta CADEM, que en general se publica los días lunes, pero nosotros tenemos ya los antecedentes de la encuesta CADEM a esta hora de la noche, día domingo, y uno de los datos importante es que cae un 8% el apoyo a las movilizaciones del 67 al 59. Sigue siendo alto, sigue siendo mayoritario, pero desde el 70 y tanto que tuvimos, esto ha ido básicamente declinando. De hecho, yo creo que podemos ver está en pantalla y muestra efectivamente cómo ha caído. Fíjate que el 56%, esto tuvo un apoyo del 71% desde el comienzo de la crisis. La semana del 15 de noviembre, cuando se firma el acuerdo por la paz y la nueva constitución, cae al 56% y luego vuelve a subir al 67% y hoy día cae nuevamente bajo el 60%. Es increíble cómo efectivamente las noticias que vienen del mundo político, del mundo económico, parecen ir teniendo un cierto impacto directo en el apoyo que tiene la gente en las movilizaciones. El tema que les quiero preguntar es respecto de esta otra controversia, de esta otra polémica que tiene que ver con este cambio de opinión que tienen los diputados Jackson y Boric, que ha sido materia hoy día en los diarios de varias columnas, etcétera, respecto de la agenda de seguridad. ¿A ustedes les parece que efectivamente es criminalizar las movilizaciones sociales esta agenda de seguridad? No. O sea, yo puedo entender que los diputados hayan dicho o estén en desacuerdo con las penas y que tú puedas tener una discusión técnica respecto a la proporcionalidad de la pena. Pero creer que una barricada no es un acto violento, creer que un saqueo no es un acto violento y que debe ser condenado por la ley, a mí realmente me sorprende. Me sorprende. A mí también, y la verdad es que creo que efectivamente lo que uno le pide a los parlamentarios, y precisamente a parlamentarios del mundo de la izquierda como son Giorgio Jackson, Gabriel Boric, que son los que apoyaron y ahora aparecen retractándose de ese apoyo, es precisamente el que tengan la capacidad de dar una señal a la opinión pública, de distinguir lo que es la movilización pacífica, la protesta legítima, ciudadana, de lo que son las expresiones violentas, que son precisamente las que hoy día le están generando al país mayores costos, sobre todo desde el punto de vista económico. Y es curioso que ellos hayan dicho, nos
equivocamos al votar, porque tú puedes decir, bueno, mira, en realidad acá tenemos un matiz de diferencia, pero en el concepto, tú no te puedes equivocar en el concepto cuando tú votas. Entonces acá me parece a mí que ellos votaron con ciertas certezas que creían que esto era condenable y luego por presiones de sus partidos probablemente cambiaron de opinión. Pero me parece, bueno, es muy lamentable, me parece grave que tú no consideres el saqueo, ¿verdad?, algo condenable. Y me parece igualmente grave que en cuestiones de esta naturaleza, cuestiones bien de fondo, parlamentarios cambien su opinión en función de si reciben o no reciben presiones de la galería, aunque sea de sus propias galerías. ¿Y no les parece que hay un cierto incentivo perverso con el tema de la violencia? Cuando ustedes se dan cuenta que hay personas que dicen, fíjese que mientras más violento, mientras haya violencia, se van consiguiendo cosas. O sea, hay una cierta legitimación de la violencia como método de conseguir reivindicaciones. Y ahí hay un ejemplo bastante complejo. Por ejemplo, el tema de No Más TAC. Se cortan las carreteras, la autopista, hay una serie de movilizaciones y finalmente se les concede el punto a camioneros y otros automovilistas con el tema del TAC. ¿No hay ahí un problema en que estamos quizás cediendo a métodos de presión violenta? Yo creo que sí, yo creo que lamentablemente sí. Creo que en el caso del TAC fue muy evidente eso. Yo estoy completamente en contra de lo que se resolvió al final. Creo que fue una presión ilegítima. Creo que además es un tema que no representa a los sectores más vulnerables, a los que hoy día requieren un mayor esfuerzo por parte del Estado en materia de gasto público. Y la verdad, creo que el incentivo que se genera, como dices tú, es un incentivo bien perverso. O sea, creo que efectivamente la señal es muy mala. Ahora, yo estoy de acuerdo que la violencia ha generado, probablemente la violencia ha sido uno de los factores que ha generado respuestas y reacciones por parte del mundo político. Pero a lo mejor si hubiéramos tenido más concentraciones como las que hubo en la Plaza Italia, esa que juntó a 1,5 millones de personas. La del 25. Hubiéramos tenido no una, sino 2, 3, 4, 5, 10 expresiones de esa naturaleza, hubiéramos conseguido eventualmente lo mismo o incluso más cosas. Yo también estoy de acuerdo con Max. O sea, a ver, la pregunta sobre la violencia es una pregunta compleja de responder, porque efectivamente a través de la violencia se han producido cambios en la historia, y eso es innegable. Pero yo creo que en este caso puntual, lo impactante fue el 1,5 millones de personas que se congregó, ¿verdad?, en la Alameda, y fue la manifestación más grande que hemos tenido después del retorno a la democracia, y yo creo que eso fue un llamado a las autoridades políticas a sentarse a dialogar, más que la violencia. Además que aquí hay una cuestión que también es una cosa bien de fondo. A mí una de las cosas que me ha sorprendido mucho es esta relativización que se hace de la violencia por parte de sectores de izquierda, cuando esta es una violencia que sobre todo ha dañado a la gente más vulnerable y más pobre. La gente que se ha quedado sin supermercados, sin estaciones de metro, con los comercios destruidos, con las calles hechas pedazos, básicamente es la gente que vive en los sectores más pobres. Y la columna de Peña en este punto acierta... Carlos Peña y el Mercurio, sí. Sí, acierta en un punto que dice... La máscara de la violencia. Y dice que la insurrección civil, ¿verdad?, es una forma, es un mecanismo político para conseguir ciertos fines. Y está reconocido como tal. Pero cuando tú lo utilizas, tienes que asumir las consecuencias que tiene. Bueno, ponía ejemplos, claro, de desobediencia civil, de personas que es en esencia pacífica. Que es pacífica y que además tú aceptas ir preso. O sea, tú dices, mire, desobediencia civil para no ir a la guerra de Vietnam, por decir una algo, ley y aceptas las consecuencias. Claro. Exacto, y incluso aunque tú utilices la violencia para hacer una manifestación y llamar la atención sobre un tema, ok, podrías hacerlo, pero tienes que asumir las consecuencias. Y uno como sociedad tiene que condenar ciertos actos de violencia, porque de lo contrario se destruye el orden público, la convivencia social se destruye. Y, por ejemplo, cortar una calle, sentarse en el suelo y no permitir el tránsito, ¿es violento o no es violento, a juicio de ustedes? A ver, yo creo que depende un poco del contexto, pero en general, cuando tú le impides al resto, a los demás, ejercer un derecho, en este caso, por ejemplo, el derecho al libre tránsito, también es un derecho humano. También está consagrado en la Carta Universal de los Derechos Humanos el derecho al libre tránsito y al libre desplazamiento. Cuando tú violentas ese derecho, también estás atentando contra un derecho humano. O sea, obviamente los saqueos y el fuego es distinto el nivel de violencia, que te paren, ¿verdad?, en tu auto y te obliguen a bailar. Pero hay gente que frivoliza con eso y dice, ah, mira qué divertido. No es divertido. Es un método bien... No es divertido que te... Atenta contra la dignidad de las personas. Exacto, porque tú sientes temor y te bajas. Hay gente que lo puede disfrutar, pero en general la gente participa porque está amenazada. Bueno, entonces, tú sabes que se puede denunciar como delito de amenaza y que tiene penas bastante importantes. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Vamos a estar de vuelta. Ustedes saben que en nuestro segundo bloque estaremos con Bernardo Larraín, con Oscar Landerreche. Estamos en el capítulo debut de
2020 Más que una decisión, el nuevo programa de conversación de Líbero y TV+. Estamos en redes sociales, pueden interactuar con nosotros en el hashtag 2020 TV+. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso con nuestros invitados aquí en el estudio. Bien, estamos de vuelta en nuestro segundo bloque, 2020 Más que una decisión, este nuevo programa de conversación. Ustedes ya los vieron, estamos en el estudio con Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, Óscar Landerreche, economista, larga trayectoria y, ya lo dijimos antes, uno de los nombres que suenan como posible presidenciable del Partido Socialista. Pero lo primero que queremos tratar con ustedes es este otro documento que tengo aquí en la mano, que se llama Un Camino Posible, que es una carta que ustedes enviaron. Es más que una carta, es una especie de manifiesto donde ustedes plantean una serie de cosas, una visión respecto del país en este contexto que estamos viviendo y donde, entre otras cosas, proponen la creación de un Consejo Económico Social para que institucionalice y proponga con urgencia agendas de corto, mediano y corto plazo. Bernardo, yo entiendo que tú fuiste uno de los promotores, si no el promotor de esta carta, entonces explícanos, por favor, y Óscar es uno de los firmantes. Que ya lleva 35 firmas. Que lleva 35 firmas. Explícanos un poco de qué se trata, cuál es el contexto y qué es lo que buscan. Aquí, bueno, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa. Y gracias por estar con nosotros. Mira, aquí más que promotores hubo diálogos espontáneos que fueron surgiendo estos últimos días, esta última semana. Con Javier Apará, con Cristian Barken, con Felipe Berríos, en fin, con Natalia González, distintas sensibilidades, distintas miradas, y es sorprendente cuando en el país hay tanto un juego, digamos, los mínimos comunes son mucho más de los que se anticipan, digamos. Entonces personas con distintas miradas, de distintas sensibilidades políticas, al final tienen tienen más mínimos comunes de los que uno piensa. Y básicamente, segundo, y lo que inspira esto es decir, mire, lo público no es monopolio de la política, sobre todo en momentos de crisis, digamos. Yo creo que es importante que muchos se activen en este debate, en discutir sobre, en el fondo, cómo reponer el orden público, cómo asegurar la paz para las personas que puedan vivir, ¿no es cierto?, y circular por la ciudad, cómo enfrentar una agenda social al mismo tiempo que la agenda de orden público, y al mismo tiempo, en el fondo, tener un proceso constituyente. Son tres procesos relevantes que creo que merecen la activación de muchos, y estos consejos económicos sociales, precisamente, muchos países han institucionalizado este esfuerzo de diálogo, de conversación de personas de la sociedad civil, y nos parece un buen camino. Se lo presentaron el viernes al ministro Briones. ¿Cómo le fue ahí? Bueno, el ministro Briones ha dicho, en el fondo, que por un lado está por así decirlo, la agenda de corto plazo, ¿no es cierto?, sobre todo la agenda social, que requiere una inversión social relevante, ¿no es cierto?, hoy día. Pero también ha dicho, en el fondo, que esto no todo se puede resolver hoy día, digamos, y tiene que haber una hoja de ruta, en el fondo, para adelante, donde básicamente se vaya definiendo, por así decirlo, el principio y el final en un cierto momento del tiempo de esta agenda social, porque no todo se puede hacer hoy día. Entonces, por eso creo que ve con buenos ojos que se instalen estas discusiones primero, y también ve con buenos ojos este concepto del Consejo Económico Social, porque precisamente es un esfuerzo más, digamos, que puede permitir canalizar esa hoja de ruta que permita, por un lado, en el fondo, cerrar lo que es, ¿no es cierto?, la agenda social de corto plazo, y en forma creíble y que goce de confianza, en el fondo, discutir esta hoja de ruta a través de un consejo institucionalizado, digamos, porque eso permite, en el fondo, ¿cuál es el problema? Muchas veces se instalan mesas, comisiones, y esas mesas y comisiones han perdido la confianza ciudadana, digamos. Entonces, yo creo que hay que darle más envergadura institucional a esta conversación, que básicamente convoque a distintas personas de la sociedad civil. Que por ahí va por ese lado. Óscar, ¿por qué firmaste la carta? ¿Qué es lo que te sedujo esta carta y cómo lo ves tú la viabilidad y la posibilidad, sobre todo, que esto sí tenga la confianza y la legitimidad ciudadana? Bueno, primero que nada quiero felicitarlos por el programa. Este es como el bautizo, ¿no? El bautizo, por Baby Shower. Así que están invitados. Es como, muy bien. Están viendo nacer a la guagua. Así que felicitaciones. Mira, yo firmé la carta porque hay varios contenidos de la carta que personalmente había estado apoyando en redes sociales o en las entrevistas o en las distintas plataformas de las que uno dispone, y por lo tanto me hacía mucho sentido lo que se estaba diciendo ahí. Y yo creo que, claro, el tema central de la carta es la propuesta de un Consejo Económico Social, que creo que es un tema bien importante al que me voy a referir, pero también la carta se refiere a un desafío que tenemos bien importante en el país, que tiene que ver con establecer algún pacto
de reforma de las policías y de tratamiento de los problemas que hemos tenido en el funcionamiento de las policías, en particular respecto a los derechos humanos, para poder darle lo que yo llamo gobernabilidad democrática a la necesaria acción represiva del Estado ante delincuentes, vándalos, etcétera. Ustedes hace un rato estaban hablando de las dificultades que tienen algunos sectores de la izquierda, a la cual yo pertenezco, para respaldar a la policía y respaldar esa acción represiva, y eso es un problema. Y creo que en la carta hay una propuesta al respecto que es bastante balanceada, ¿no es cierto?, que requiere para dar esos respaldos de un proceso de reforma. Yo creo que eso es bien importante tomárselo bien en serio, porque no existen democracias sin policía, ¿ya? ¿Entendemos? Y no existen democracias sin policía que además respete los derechos humanos. Eso lo dijo Vivanco cuando presentó Human Rights Watch. Ese es un tema. Ahora, respecto al tema del Consejo Económico Social, como decía Bernardo, efectivamente es una cosa que existe en muchos países de distintas maneras, tiene distintas maneras de funcionar, pero es muy común que las economías desarrolladas, particularmente las economías más nórdicas, de ese tipo de modelo, tengan consejos económicos sociales. Y la razón teórica de por qué es necesario es porque esos países se enfrentaron en algún momento al problema que tenemos hoy nosotros. Y el problema estratégico, en muy sencillo, es el siguiente. Es evidente que durante los próximos años Chile va a tener que hacer un esfuerzo de gasto social muy significativo, de varios órdenes de magnitud de lo que se está discutiendo hoy, ¿no es cierto? O sea, vamos a tener que gastar mucha plata en pensiones, en subsidiar tarifas de distinto tipo, en los remedios, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente también es muy probable que en Chile durante los próximos años, ya lo estamos viendo, se eleven muy significativamente los estándares, por ejemplo, laborales, ¿no es cierto? Y sin embargo, al mismo tiempo, nosotros necesitamos, no es que queramos, necesitamos para poder financiar esto, entre otras cosas, necesitamos que nuestra economía sea muy dinámica, que se produzca mucha inversión por parte de los empresarios, que se creen muchos empleos, que además se cree los ingresos y el valor agregado para poder recaudar y financiar lo otro. Entonces, en el modelo en que nosotros hemos estado hasta hoy, en que hay una especie como de pugna izquierda-derecha, Estado versus privado, ¿no es cierto?, que esa es como la historia de Chile desde la Guerra Fría, básicamente. Es medio imposible decirle, ¿no es cierto?, yo decirle a Bernardo, ¿sabes qué, Bernardo? Te voy a subir los impuestos, te voy a bajar no 40 horas, sino 30, esto, y además quiero que inviertas, pero además no quiero que inviertas en los mismos sectores que hay estado invirtiendo hasta el momento extractivista, sino que inviertas en otro. Entonces, la única manera de que él me diga, no me diga, oye, te volviste loco, ¿qué te pasa? Claro. Digamos, es que uno diga, bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer como Estado? ¿No? ¿Qué compromisos yo, por ejemplo, como movimiento sindical, voy a asumir a cambio de esas condiciones laborales? Y ese tipo de conversaciones que se han producido en otros países, que de nuevo, esto es otra manera de pensar el funcionamiento de la economía y de la relación entre Estado, empresa y sindicato, que existen en los países nórdicos, que existen en los países oceánicos, en Australia, Nueva Zelanda, en ese tipo de países, Canadá, en ese tipo de países existe, requiere un nivel y una profundidad de diálogo y de conversación mucho mayor al que estamos acostumbrados. Y yo creo que ese es el espíritu de la propuesta que aparece en esa carta, más allá de si se sigue la propuesta específica que está ahí, digamos. De acuerdo. Sí, yo quería hacer una pregunta a Bernardo. Sí. Una de las cosas que estamos viviendo hoy día es una crisis de confianza muy fuerte, y particularmente, por razones obvias, en el mundo de los inversionistas. ¿Es posible que restablezcamos confianza, que mejoremos nuestro clima de confianza cuando tenemos por delante una hoja en blanco en materia constitucional por los próximos 2 años y cuando tenemos una reforma tributaria que vamos a tener recién que empezar a discutir también para el mediano y el largo plazo? ¿Se pueden restablecer confianza en el mundo de los inversionistas en este contexto? Mira, antes de entrar a la eventual incertidumbre que puede generar, ¿no es cierto?, una discusión constitucional a partir de una hoja en blanco, que me voy a referir a ello, hay que partir por decir en el fondo que la incertidumbre mucho más inmediata, es decir, realmente desde un comerciante, ¿no es cierto?, hasta una empresa multinacional que tiene el 30% de sus locales destruidos, la incertidumbre de decir en el fondo, mire, yo voy a reconstruir los locales porque tengo seguridad que esto no volverá a ocurrir. Esa incertidumbre sigue presente y por lo tanto que ojalá que estos tiempos de menor violencia, estos días de menor violencia,
no nos haga entrar en una lógica autocomplaciente y no enfrentemos con decisión, ¿no es cierto?, lo que decía Óscar, digamos. Tenemos que fortalecer las capacidades del Estado para, ¿no es cierto?, resguardar el orden público, obviamente respetando 100% los derechos humanos, y también eso tiene que ser modernizado en Carabineros, ¿no es cierto? Pero claramente esa es la primera pregunta que un inversionista se hace, tanto el comerciante en el fondo, que tiene que reconstruir su local, como Walmart, que tienen que hacer una reinversión muy relevante en reconstruir los supermercados que fueron destruidos. Entonces, y luego viene, ¿no es cierto?, la incertidumbre respecto del intenso proceso electoral y constituyente futuro, digamos. Piensa tú que tendremos 2 años donde partimos en abril con un plebiscito de entrada, luego elecciones municipales, de gobernadores y de constituyentes. Se inicia la convención constituyente, durará 12 meses, probablemente antes que termine habrán elecciones parlamentarias y presidenciales, y por lo tanto tendremos 2 años. Yo comparto eso de que en los próximos 2 años probablemente se juegue el Chile de los próximos 30 años. Y eventualmente con una reforma tributaria también necesaria para poder... efectivamente, el tema de la agenda social creo que primero requiere en el fondo priorizar. ¿Cuáles son las prioridades de Chile hoy día? Y no necesariamente son aquellas que son más visibles en el debate público. Eso es bien importante. Y por eso la Carta dice, las demandas sociales tienen que ser procesadas con tiempo, porque tenemos que auscultar si es que lo que manifiestan los grupos organizados es realmente coherente con los dolores, inquietudes y problemas que tiene la gente, digamos. Y esto, por ejemplo, ¿dónde están los 500.000 jóvenes que no trabajan ni estudian? De los cuales 100.000 son jóvenes que básicamente fueron excluidos del sistema escolar. Los famosos y no hay una política pública que establezca un subsidio dirigido, ¿no es cierto?, a escuelas de reinserción para esos jóvenes. ¿Dónde están, por ejemplo, los ciudadanos chilenos que viven en territorios que están capturados por el narcotráfico? Entonces, no hay duda en el fondo que temas como pensiones y salud están en las prioridades. Pero condonar las multas del TAC, en fin, ahora se habla, ¿no es cierto? No estoy diciendo que no sea dramática la vida de un joven que tiene un crédito con aval del Estado, pero también entramos en una espiral de potenciales condonaciones de deudas mientras hay 100.000 jóvenes que ni siquiera pueden reincorporarse al sistema escolar porque no hay una política pública focalizada en ello. Óscar, en esa línea te quería preguntar, el ministro Blum le acaba de anunciar una mesa técnica también para reformar las policías. Ustedes están proponiendo una mesa técnica también, como lo entendí, en economía para los temas sociales. Pero uno de los problemas que estamos hoy día enfrentando tiene que ver justamente con el desprestigio de la élite y también de los técnicos y de los tecnócratas. Entonces, ¿cómo legitimar estas comisiones que tienen un rol técnico y que yo creo que en democracia son sumamente importantes, pero que hoy día están muy deslegitimadas? Yo creo que es una diferencia entre una comisión técnica y lo que se propone en esta carta. En esta carta se propone un Consejo Económico y Social. Eso no es un grupo de académicos con doctorado. Eso es un grupo de actores públicos, civiles, ¿no es cierto? Yo me imaginaría, si el Consejo Económico y Social fuera como son en Europa, tendría a los presidentes de las centrales sindicales más importantes, a los presidentes de los gremios más importantes, tendría como actores públicos, además de también posiblemente algunos expertos o académicos. Muchas veces lo integran en muchos países, de repente los decanos o los directores de determinadas escuelas, de determinadas universidades. Entonces yo no lo veo como la composición que tradicionalmente han tenido las comisiones técnicas. Por si acaso, le recomendaría al ministro Blumer tampoco hacer eso con el tema de la policía. Yo hasta el cansancio llevo como un mes haciéndole publicidad a la que yo creo, después que me lo estudié un rato, que creo que es la mejor experiencia de reforma de policía, que se parece más al caso chileno que el caso de Irlanda del Norte. En ese país, como parte del proceso de paz, se estableció una comisión independiente, pero esa comisión independiente no era una comisión de tecnócratas, era una comisión política y social dirigida por un político conservador, de hecho, pero que hizo una evaluación independiente completa de la policía. Se entregó el reporte el año 99, el año 2000 y 2003 se hicieron reformas de la policía de Irlanda del Norte, la cambiaron completa. Y el año 2007, Sinn Féin, que es la izquierda de Irlanda del Norte, es el brazo político del IRA, reconoció a la policía. Y eso ocurrió porque tuvo participación dentro de la comisión, ¿me entiendes? Y todos esos años estuvo exigiendo
que las conclusiones de la comisión fueran implementadas. Entonces, y que no habla solo de perdigones, no habla más bien del concepto. Bueno, se reformó la doctrina de esa es una policía básicamente militar durante mucho tiempo por el conflicto que había en Irlanda del Norte. Que es como Carabineros. Que es un poco lo que le pasa a Carabineros, ¿no es cierto? Y se reformó la doctrina, se reformaron los procedimientos, la manera de... muchas cosas, incluso la gobernanza. Hoy en día, Sinn Féin integra el consejo directivo de la policía. Con eso lo digo todo. O sea, el objetivo para mí de ese proceso tendría que conducir a que en 10 años más, ¿no es cierto?, los diputados que están con complicaciones en el voto al respecto, ¿no es cierto?, Jackson y Boric. Compañeros Jackson y Boric debieran estar sentados en el directorio de la policía. Ese es el tipo de proceso, al menos, que yo concibo. Si volvemos a caer en nuestra trampa tecnocrática, creo que se van a derrotar solo estos concursos. Oscar, a propósito de eso, en todos los análisis que se han hecho últimamente respecto del origen y de qué fue lo que pasó el 18 de octubre aquí en Chile, hay muchos análisis que dicen que esto no debió haber sorprendido demasiado a mucha gente porque nosotros tuvimos precuelas violentas en Chile. Si uno va desde el 18 para atrás, tuvimos un incendio en el Instituto Nacional, tuvimos meses a alumnos lanzando bombas Molotov desde el techo, tuvimos una carta bomba para Louis de Grange, que es el presidente del Metro, y antes habíamos tenido una carta bomba que te llegó a ti, precisamente. Más que una carta, un paquetito. Fue. Bueno, un paquete, sí, exactamente. Sí. Mira, yo creo que efectivamente hace bastante tiempo que venimos en un crescendo con la tolerancia respecto a la violencia, en el tema de las barras bravas, hay una serie de fenómenos, y yo creo que, francamente, a mí lo que me pasa con este tema de la reforma de la policía es que, a ver, el que habla es un nieto de un coronel de Carabineros, yo. ¿Okay? O sea, le tengo mucho cariño a Carabineros de Chile, pero es evidente que Carabineros de Chile quedó determinada por lo que fue la experiencia de la dictadura en Chile. O sea, a mí me parece un poco extraño, de hecho como que no lo puedo entender muy bien, por qué parte de la transición a la democracia no incluyó un proceso de reforma de la policía. En verdad no lo entiendo mucho. No lo comprendo. Creo que fue alguna de las transacciones políticas que se hizo, pero creo que esa transacción fue pan para entonces y hambre para hoy. Esa es la verdad. Bernardo, el tema de la seguridad, ¿qué tan importante para ti es? El tema del orden, ¿tú crees que ese es el centro de la preocupación en este minuto, la principal prioridad o no? Yo creo que sí. Efectivamente, en el fondo, afortunadamente, estos días han sido menos violentos, pero eso no debe implicar que no enfrentemos con decisión el tema. Yo comparto mucho con Oscar, digamos, de que es una modernización y una reestructuración de las más relevantes, en el fondo, porque no sé si el primer deber, pero un deber demasiado relevante del Estado, ¿no es cierto?, es procurar o garantizar el derecho a vivir en paz de las personas, y eso no se vio, ¿no es cierto?, a partir del 18 de octubre hasta ahora. O sea, una de las cosas más preocupantes es constatar que nuestro Estado, nuestros carabineros, nuestras, en general, fuerzas de orden y de seguridad, no fueron capaces, ¿no es cierto?, de prevenir, de contener, de enfrentar el desborde violento, y eso está expresado con mucha nitidez en la carta, y hay, insisto, figuras de izquierda, de derecha, de todo, de distintos tecnócratas, escritores que suscriben esto, y que han dicho con mucha fuerza, en el fondo, que aquellos sectores que han mostrado complicidad, aunque sea tácita, con la violencia que hemos observado, le están haciendo un gran daño, ¿no es cierto?, al país, digamos. ¿Ustedes creen que al final este tipo de acuerdos ayuda a sacar la violencia de las calles? Porque hay gente que te dice, mira, al final del día la única manera de terminar con la violencia va a ser intervenir con la Fuerza Armada. Yo creo que honestamente, que en el fondo, otra inspiración que tienen los que subimos esta carta, creo, ¿no es cierto?, es constatar cómo el proceso político pareciera estar, a pesar de que hay momentos por así decirlo, momentos republicanos, digamos, que celebramos, como fue el acuerdo constitucional, como fue la mesa técnica el día viernes, que básicamente hace también un acuerdo en cómo se materializa en el fondo el proceso constituyente, entre medio se ve una política en el fondo condicionando la agenda de seguridad a una previa social o viceversa. El gobierno dice A en la agenda social, la oposición dice por definición 2A. Uno dice, esa es la dinámica propia de los tiempos normales. Yo creo que está bien, yo estoy de acuerdo que la política es así, que hay que negociar y hay que poner postura en el fondo, y eventualmente la oposición siempre va a considerar insuficiente la postura del oficialismo. Pero no estamos en tiempos normales. Estamos en una situación crítica, por lo tanto, en el fondo, esa dinámica política que nunca termina de cuajar, por así decirlo, nunca termina de consolidarse, los momentos republicanos que han sido más bien
por así decirlo, spot, digamos, ¿no es cierto? El acuerdo del 15 de noviembre, el acuerdo de la Comisión Técnica, se empiezan a diluir y eso es una gran irresponsabilidad. Porque si hay una cosa importante en el fondo es consolidar ese acuerdo constitucional, consolidar el acuerdo de la mesa técnica, consolidar los avances que hay en la agenda de seguridad. Y eso es fundamental. Y este condicionamiento de que si no avanzamos en la agenda social, no podemos avanzar en la agenda de seguridad y viceversa, es precisamente lo que motiva en el fondo a un grupo de personas que suscriban esta carta y que propongan algo como un Consejo Económico Social, que dicho sea de paso, pensando un poco en la tecnocracia versus la política, versus los representantes del mundo del trabajo pusimos 3 capas, digamos. Hay una capa, por supuesto, en el fondo que son, por así decirlo, el Estado, que normalmente debiera convocar esto, ¿no es cierto? Y debería ser el receptor, o sea, Poder Ejecutivo y Legislativo, por de pronto, y debería ser el receptor del trabajo que haga este Consejo. La segunda capa es bien, por así decirlo, representativa del mundo del trabajo, del mundo empresarial, de la sociedad civil, de la ciencia, quizás de la cultura, y no necesariamente una capa tecnócrata. Y luego, ¿no es cierto?, había una tercera capa que presta una asesoría, por así decir, técnica, que por supuesto que ahí está el centro de estudio, academia, etcétera. Entonces, se pensó de esa forma, digamos, pero finalmente, y lo otro que tiene esto, a diferencia de una mesa, a diferencia de una comisión, es que tiene mayor envergadura institucional. Ahora, esto se puede, en el fondo que en los países que se ha establecido esto está consagrado por ley, digamos, está aprobado en un proyecto de ley y toda política económica y social que haya pasado, ¿no es cierto?, por esta instancia, goza de alta legitimidad. Y es muy probable que esa política que pasó por esta instancia, luego en su proceso legislativo, pase con bastante rapidez. Más rápido. Yo les quería llevar a otro ámbito del malestar que tiene que ver con los abusos. Y te quería preguntar a ti, Bernardo, y también a ti, Óscar, ¿por qué cuesta tanto en Chile regular el mercado? Hace poco la Fiscalía Nacional Económica presentó el informe de los medicamentos, un mercado súper mal regulado. Hace poco también presentó los textos escolares. Tenemos una banca con utilidades a nivel mundial altísima. ¿Por qué cuesta tanto en Chile regular bien el mercado? Porque al final termina perjudicando al mercado. Quería decirte a ti, Fernando, si ustedes como gremio han pensado, han visto dónde están los hoyos, dónde están los nudos críticos y presentar reformas al Congreso para avanzar en esta materia. Y a ti, Óscar, como economista, ¿dónde están esos nudos y por qué nos cuesta tanto avanzar en estas materias que son tan importantes? A ver, ahí yo tengo que decir como lo que yo pienso en la dura. No creo que sea separable el hecho de que nos haya costado tanto generar regulaciones propias de países capitalistas modernos, como por ejemplo la cárcel para delitos económicos que recién se estableció, si no me equivoco, en el gobierno de Michelle Bachelet por primera vez. La primera vez que apareció, si no me equivoco, fue ahí. Es absolutamente inseparable de la historia de escándalos de financiamiento y corrupción de la política y relaciones impropias entre el mundo empresarial y la política. Yo creo que, o sea, no relacionar esas dos cosas es ser cándido, ¿no es cierto? Es comportarse como un cabro chico, digamos. Para mí es evidente que ha habido una relación impropia entre política y dinero, mal regulada, pero además tolerada. A mí me parece que la solución de salida que se hizo a los casos, a los escándalos que hubo, no fue correcta. Fue mal sancionada. O sea, fue mal sancionada. Yo creo que parte de eso está detrás de la rabia que se siente hoy, ¿no es cierto? La gente se vio muy, muy clarito cómo tanto los políticos involucrados como los empresarios involucrados salieron con penas ridículas, si es que alguna, francamente. Entonces, a mí me parece que eso tiene una relación directa con por qué no se ha podido hacer esto. Y eso tiene una relación además directa con la rabia que hoy se siente. Y por lo tanto, a mí me parece que esa es una agenda en la cual deberíamos avanzar decididamente. En Chile, por ejemplo, hablamos de que vamos a tener que subir los impuestos y hacer alguna manera de que eso la economía lo aguante y todo lo demás. Para financiar esa agenda social que supuestamente nos va a dar gobernabilidad democrática y una mayor justicia en nuestro sistema económico, vamos a tener estos impuestos. Bueno, si alguien evade esos impuestos, ese debería ser un delito extremadamente grave, porque está colocando en riesgo la gobernabilidad democrática de nuestro país. Entonces, tenemos que cambiar el switch y darnos cuenta de lo crucial que es tomarnos muy en serio que cuando alguien está en el mercado, cuando alguien es un empresario, un emprendedor, los premios son importantes en la innovación y la toma de riesgo, pero también si te portáis mal, los castigos tienen que ser fuertes. Sería parte de eso. Tú mencionaste algunos mercados súper sensibles y críticos, como el de los medicamentos, en fin. Por ejemplo, salió recién un informe de la Fiscalía Nacional Económica que yo, en el fondo, recomiendo implementar en un 100% las medidas que ahí se recomiendan, digamos. Ahora, ¿por qué no se hizo antes? No lo sé.
La verdad que efectivamente, en el fondo, yo creo que ese es un mercado que debió haber sido regulado mucho antes y no debimos haber esperado en el fondo que se evacuara este informe. Ahora, dado que ese informe está, yo lo analicé y creo que todo lo que ahí se recomienda en el fondo debería ser implementado. O sea, me parece que ese sería un buen acuerdo político en el fondo, agarrar ese informe e implementarlo. ¿No? Llegamos por el cabotaje. Ahora, nosotros hace 3 meses hicimos una lista de 53 medidas pro competencia. Hicimos, por ejemplo, proponemos la portabilidad financiera, que ya está en el Parlamento, proponemos también en el fondo el concepto de Open Banking, con el objeto en el fondo que los fintech, por así decirlo, los emprendedores financieros, puedan acceder en el fondo a la información de los acreedores, etcétera, etcétera, para que le puedan ofrecer productos y servicios, digamos. Eso requiere en el fondo consagrar que el dueño de toda esa información es el cliente, no la institución. Y por lo tanto, si el cliente en el fondo le da acceso a una empresa desafiante del sistema bancario, por ejemplo, bueno, podrá tener más facilidad en el fondo. ¿Hay mucha resistencia en el mundo empresarial a este tipo de cambio? Bueno, ¿a asumir esta agenda? Yo creo que en el fondo, por lo menos los gremios transversales como SOFOFA, siempre hemos sido en el fondo bien promotores, digamos, desde cuando se liberó la economía, ¿no es cierto?, en los 80, se bajaron los aranceles. Por supuesto que habían sectores específicos que se sintieron muy dañados y que se resistieron. Pero en general, por lo menos, hemos intentado que gremios transversales como SOFOFA y CPC tomen posturas más bien 100% pro competencia, por así decirlo, estamos más pro mercado que pro empresa, digamos. Las empresas en el fondo actúan en forma mucho más virtuosa en mercado competitivo y no en el fondo básicamente en base a un privilegio regulatorio. Y por lo tanto, yo creo que eso... jugado los empresarios en esta crisis, en estos un poco más de 50 días, ¿cómo lo valorías tú, Bernardo? Mira, yo creo que finalmente está la envergadura de la crisis, es tan grande el desborde violento, es tanto lo que ha pasado, que muchas veces, claro, lo que está haciendo cada actor no es muy visible, digamos. Las empresas, en el fondo, también hay que decir lo siguiente, las empresas son realidades muy diversas, digamos. SOFOFA representamos 4.000 empresas, desde la empresa regional de Arica, ¿no es cierto?, Puerto Montt, hasta la multinacional, ¿no es cierto?, que está basada en Santiago. Y por lo tanto, siempre se pide en el fondo, los empresarios no han hecho tal cosa. Bueno, cada empresa individualmente está haciendo mucho. Yo, por ejemplo, cosas que mucho se habla, ¿no es cierto?, de, por así decirlo, de las condiciones económicas de los trabajadores, que por supuesto es un tema súper relevante. Pero también tanto más relevante, ¿no es cierto?, es el capital social dentro de la empresa. Y hemos generado procesos de conversación sistemáticos, digamos, dentro de la empresa. Hicimos en SOFOFA una jornada 2 días seguidos, ¿no es cierto?, 80 empresas se sumaron, 100.000 trabajadores participaron en la conversación, lo mismo hizo la Cámara Chilena de Construcción, 500.000 trabajadores en ese caso. Y esa lógica de estar en el fondo de generar mejores espacios de trabajo, más horizontales, por ejemplo, que los beneficios distintos del sueldo y el bono sean completamente igualitarios en el fondo. Los sueldos y bonos en el fondo obviamente reflejan las capacidades, las calificaciones, y es legítimo que haya diversidad. Pero el resto de las cosas en el fondo creo que en esta agenda, por así decirlo, por la dignidad, creo que la empresa es un espacio bien propicio para implementar esa agenda. Hay 5 millones de personas en el fondo que trabajan en empresas privadas en Chile. Y ojo, de esos 5 millones de personas, una cosa que no se dice, cuando se habla en el fondo del tema económico, del ingreso mínimo garantizado, etcétera, etcétera, viendo unas cifras de la Asociación Chilena de Seguridad, que básicamente tienen el 50% de las personas que trabajan en empleo privado con contrato, digamos, más de un 60% de las personas ya están sobre 500.000 pesos, en empresas grandes más de un 70%, en empresas de socios de SOFOFA más de un 84%, por lo tanto, por supuesto que hay que profundizar ese camino. Pero parece contradictorio que se apunte tanto con el dedo a la gran empresa en circunstancia que es la que tiene mejores condiciones para su gente. Ahora, lo relevante es lo siguiente, extender eso a los contratistas, y eso por supuesto que es relevante. Segundo, conectarse con los mundos. Cuando se habla, ¿no es cierto?, del trabajo, es tanto más relevante hablar de los que están excluidos del mercado laboral. El joven que decíamos recién, ¿no es cierto?, segundo, las mujeres que tienen que cuidar a sus hijos, a un adulto mayor. En fin, el adulto mayor que quisiera trabajar, pero por la rigidez del código laboral no puede hacerlo en el fondo a jornada parcial o no lo puede hacer suficientemente. Entonces, muchas veces centramos el análisis en aquellos que tienen el privilegio de tener un trabajo asalariado, con jornada completa, formal, y no vemos, por ejemplo, el 22% del empleo que son cuenta propia, informal, con un salario promedio de 350.000 pesos. Entonces, nuevamente, las prioridades son aquellas que realmente surgen naturalmente del proceso político. Por eso es tan relevante, creo, iniciativas como esta del Consejo Económico y Social, porque ahí lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son las prioridades de esa agenda social. Bueno, la verdad es que se nos fue el tiempo. Déjenme confesarles que va a ser un programa para nosotros difícil de olvidar, porque la primera vez nunca se olvida, ¿no? Este es nuestro primer programa y por lo tanto le agradecemos mucho haber estado con nosotros esta noche. Bernardo Larraín, Óscar Landerreche, Silvia Izaguirre, Max Colodro. Este programa 2020 más que una decisión lo va a estar acompañando los días domingos.
el año 2020, el año 2020, el año que, como dijo Bernardo recién, van a empezar a pasar muchas cosas y por eso que es muy importante, y como Líbero y como TV Más quisimos no estar ausentes de eso. Muchas gracias, buenas noches a ustedes por estar ahí. Son las 11 de la noche casi y los vamos a invitar. Vamos a estar, como les decíamos, todas las semanas en un formato muy parecido a esto. Vamos a estar con Max, con Silvia, vamos a estar con invitados. A veces vamos a tener un entrevistado, a veces vamos a tener dos, tratando de mostrar distintas perspectivas. Así es que muchas gracias por acompañarnos en este primer programa. Buenas noches y que estén muy bien. Buenas noches.